he estado reflexionando, y especialmente en los últimos minutos antes de venir para acá, acerca de qué asunto tratar con todos ustedes en esta clase. Y hay algo que me ha impactado mi corazón, y quiero dejarme llevar por ese influjo del Espíritu adentro, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la importancia de conocer la Escritura desde el punto de vista hebreo. O sea, la importancia que tiene para nosotros conocer la Escritura desde el punto de vista hebreo. Hay una serie de conceptos, una serie de principios en la palabra que, a menos que nosotros tengamos el contexto hebreo de eso, nos va a resultar muy difícil comprenderlo. Cuando hablamos de estos principios hebraicos de las Escrituras, significa que partimos del hecho de que la Biblia es un libro hebreo. Los temas que la Biblia trata tienen que ver con el mundo judío, con el mundo hebreo, con la cultura hebrea. Y aun cuando hay libros en las Escrituras que están dirigidos específicamente para personas no judías, los temas que se tratan ahí lo hace el autor original, teniendo en cuenta el valor y la enseñanza básica que ese concepto que él está transmitiendo tiene en el mundo hebreo. Posiblemente el teólogo evangélico más grande del siglo XX fue Karl Barth. Karl Barth dijo estas palabras interesantísimas en su monumental obra, ¿no? Él dice estas palabras: la Biblia es un libro judío y no hace sentido a nadie que no sea al menos espiritualmente semita. Esas son palabras muy fuertes, dichas por un teólogo, uno de los teólogos más grandes, creador de la dogmática evangélica, que es un tema obligado para estudiar en todo lo que es el mundo evangélico del mundo. Y este hombre, con esa sabiduría tan grande, llegó a un punto de su vida donde reconoció que la Biblia es un libro hebreo y que uno tiene que tener una mente semita para poder entender la riqueza que tiene la Biblia hebrea. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea, hay una cantidad de conceptos y una cantidad de principios que se generan de ahí, que tienen un impacto directo en nuestras vidas. Y una vez que uno conoce eso, se da cuenta la importancia entonces que tiene regresar a las raíces hebreas de la fe. Regresar a las raíces hebreas de la fe es algo importantísimo. Y voy a aclarar aquí 2 o 3 cosas que son, creo yo, importantísimas también. ¿Qué significa regresar a las raíces hebreas de la fe? Cuando nosotros hablamos de las raíces hebreas de la fe, ¿qué significa eso? ¿Qué significa regresar a las raíces hebreas de la fe? A veces, ¿sabes qué? A veces, diciendo lo que no es, podemos entender mejor lo que es. Déjame exponer 2 o 3 ideas de lo que no es regresar a las raíces hebreas, y luego vamos a entender muchísimo mejor qué cosa es realmente regresar a las raíces hebreas de la fe. Primero, veamos lo que no es regresar a las raíces hebreas de la fe. La primera cosa que no es regresar a las raíces hebreas de la fe es pensar que para regresar a las raíces hebreas de la fe te tienes que hacer judío. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Regresar a la raíz de la fe no significa que te tengas que hacer judío. Y voy a aclarar algo aquí. No porque ser judío sea malo, todo lo contrario. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Y dice: muchísima, de todas maneras. Muchísima ventaja tiene. Pero no significa que regresar a la raíz de la fe tengas ahora que vivir como judío y tengas que ser judío. Porque la Escritura no demanda eso de ti. En otras palabras, tú no tienes que hacerte judío para servir al Dios de Israel. Tú puedes servir al Dios de Israel como un justo de las naciones. ¿Qué dice la Escritura de Enoc? Que caminó con Dios y ¿qué pasó con Enoc?
Se lo llevó Dios. No sabemos a dónde se lo llevó, pero se lo llevó Dios. ¿Era él judío? ¿Verdad que no? Noé, varón justo en su generación. Con Dios caminó Noé. ¿Era judío Noé? ¿Verdad que no? ¿Cuál es la religión de Adán en el jardín del Edén? ¿Había judaísmo en esa época? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo grande que tenía Adán? Una relación íntima con el Dios que lo creó a él. Y eso es importantísimo. Lo importante es que tú puedas desarrollar la mejor relación posible con Dios. Y esa relación se puede lograr siendo judío o siendo justo en las naciones. El ser judío tiene que ver con otras cosas. Entonces es muy importante entender eso. La segunda cosa que no significa regresar a las raíces hebreas de la fe, tiene que ver con judaizar. O sea, este es un concepto que hay que aclararlo muchísimo, porque hay muchas personas que identifican las raíces de la hebrea de la fe con judaizar. Me está judaizando, ¿verdad? No lo he escuchado por ahí. Me está judaizando, ¿verdad? Vamos a aclarar qué cosa es judaizar. Y estoy seguro que después que aclare esto, la luz va a venir y la paz se va a sentar en el corazón de cada uno de nosotros. Hay dos conceptos sobre judaizar. Un concepto que es correcto, que es kosher, y un concepto que no es kosher. Un concepto que no es correcto, que no es apropiado. Vamos a hablar del primer concepto apropiado de lo que es judaizar. El concepto de judaizar, como aparece implicado en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la actitud de ciertos creyentes en el primer siglo, judíos que seguían a Yeshua como Mesías, que pensaban que los gentiles, al abandonar sus ídolos y convertirse al Dios de Israel, tenían que hacerse judíos, porque si no se hacían judíos, no podían asegurar su salvación. Entonces, algunos de ellos, con la mejor intención del mundo, no vamos a cuestionar su intención, pero una buena intención sin una correcta información puede causar un caos. Entonces, estos creyentes judíos del primer siglo pensaban que los gentiles que se abandonaban sus ídolos y se convertían al Dios de Israel, la única opción que tenían era hacerse judíos. Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés como judíos. Y finalmente hubo una discusión entre el liderazgo del movimiento de Yeshua en el primer siglo, y este es el acuerdo final que ellos llegan, que hay un camino, que hay un judaísmo para los judíos y hay un judaísmo para los no judíos, y que los que son étnica y biológicamente judíos tienen una manera de servir a Dios, y los que no son biológica y étnicamente judíos tienen una manera de servir a Dios. Y esa forma de servir a Dios no existe para separarlos, sino para complementarlos. En otras palabras, que tú puedes servir perfectamente al Dios de Israel, temer al Dios de Israel y tener una relación extraordinaria con el Dios de Israel sin necesidad de hacerte judío. Esta posición, que fue discutida y analizada y concluida por el liderazgo judío del primer siglo, los discípulos de Yeshua, los apóstoles, los shlichim de Yeshua del primer siglo, llegaron a esa conclusión. Entonces, de ahí surge el concepto de judaizar. Judaizar significa, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, judaizar significa exigirle a una persona que no es judía, que tiene que hacerse judía y tiene que vivir como judío, porque si no, no puede servir al Dios de Israel, si no, no puede tener una porción del mundo por venir, si no, no puede ser salvo. Y eso es una posición totalmente equivocada, totalmente equivocada. Entonces es muy importante entender eso. Pero hay otro concepto de judaizar que lo creó la Iglesia Católica. Y ese otro concepto de judaizar no es kosher para nada.
¿En qué consiste este concepto? Hay un fenómeno que se da en el primer siglo. Y el fenómeno es este. Después de la muerte de los apóstoles, de la generación apostólica, a partir del año 70, con la destrucción de Jerusalén, del templo, etc., se da una lucha dentro del movimiento cristiano, es decir, dentro del mundo de creyentes no judíos, de origen gentil. Se da una corriente, una lucha por el poder. ¿Quién de ellos, ahora que no hay apóstoles, ahora que el pueblo de Israel está destruido, ahora que no hay Estado de Israel, no hay templo, no hay sacerdocio, el judío está perseguido, el judaísmo está proscrito, tanto creyentes como no creyentes de Yeshua están en la clandestinidad, están en el exilio? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién de nosotros representa realmente la enseñanza de Jesús? ¿Quién de nosotros tiene la correcta tradición, la correcta autoridad para enseñar lo que Jesús enseñó? Es una lucha de poder en las diferentes facciones, las diferentes tradiciones cristianas, y una de ellas que se llama el protocristianismo, que finalmente es la que triunfa en esta lucha por el poder entre los diferentes grupos cristianos y tradiciones cristianas que había a fines del primer siglo y principios del siglo segundo. Esa línea que finalmente logra establecerse y consolidarse como lo que es el cristianismo histórico que ahora conocemos, esa línea enseñó que la única manera que tenían los cristianos de perfeccionar su fe era totalmente divorciándose del judaísmo. En otras palabras, el judaísmo fue bueno para los judíos. El judaísmo fue la matriz que nos concibió a nosotros. Pero ahora nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ya nosotros salimos de eso. Jesús vino, canceló la ley. Jesús anuló la ley. Nosotros no tenemos que guardar la ley. Nosotros no tenemos que guardar nada del judaísmo. Y por lo tanto, cualquier cristiano que sea encontrado practicando algo judío, está judaizando. Y ahí es donde viene este concepto de que judaizar significa hacer algo judío o guardar algo judío. Entonces, cualquiera que viene y enseña las raíces hebreas de la fe y toca algunos aspectos que son todos judíos, entonces la iglesia, con la mira de separar a los cristianos de sus raíces hebreas, creó el mito de judaizar como aquello que significa prohibir a los cristianos practicar nada judío. Ignacio de Antioquía fue el primero que inició este proceso, que concluye en el concilio de Nicea en el 325 con la famosa carta que escribió Constantino a las iglesias, en la cual, discutiendo entre otras cosas el tema de la fecha de la Pascua, ¿cuándo debemos los cristianos guardar la Pascua? Había un grupo de cristianos que decía: nosotros tenemos que guardar la fecha de la Pascua como lo hacían los judíos. Y este otro grupo, el protocristianismo, que ya se establece y gana en esta competencia, en esta lucha por el poder, establece: no, nosotros tenemos que seguir la fecha de la Pascua según lo estableció el obispo de Roma. Y esa fecha de la Pascua es totalmente diferente a los judíos. Se hizo una carta, Constantino mismo hizo esa carta. Usted le puede preguntar al historiador Google acerca de esa carta y te aseguro que esta noche no vas a dormir sin encontrarla. Y verás qué puso él en esa carta. A todas las iglesias cristianas aquí y allá, por cuanto ha sido establecido por nosotros tener una misma fe, ha sido decidido que en cuanto al día de la Pascua, el más sagrado del año, sea según la costumbre del obispo de Roma, y que no se celebre según los judíos, para estar completamente separado de esa chusma de judíos, matadores de Cristo, con los cuales ustedes no tienen nada que ver. Así fue la carta. Y esa es la razón por la que en el cristianismo se celebra la Semana Santa, la mayoría de las veces, en una fecha totalmente diferente a la que hacemos los judíos. ¿Por qué? Porque detrás hubo ese movimiento de que judaizar significa guardar algo que es judío. Mira, si judaizar significara guardar algo que es judío, los cristianos son los más judaizantes de todos.
¿Por qué? Porque te pregunto eso. ¿El bautismo es una práctica cristiana o una práctica judía? El bautismo en agua, que no es bautismo, ¿okay? Pero bueno, bautismo, para que entendamos de qué se trata, ¿okay? ¿El bautismo es una práctica cristiana o es una práctica judía? Ok, vamos a ver si es cristiana o si es judía. Cuando Yohanan, Juan el Bautista, estaba bautizando en el río Jordán, ¿cuántos cristianos había? No había cristianos, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Alright. Entonces, si el cristianismo es una práctica, si el bautismo es una práctica cristiana, ¿cómo me explicas que Juan el Bautista bautizaba y no era cristiano? Yo voy a hacer esta pregunta. ¿Qué vino primero? ¿El judaísmo o el cristianismo? El judaísmo vino primero, el cristianismo vino después y el islamismo vino más tarde. Entonces, si el cristianismo es después del judaísmo, ¿de dónde tú crees que son todas las prácticas cristianas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Piénsalo. El bautismo no fue creado por el cristianismo, no fue creado por los cristianos. Es una práctica judía. Es una práctica judía que viene desde antaño, desde la época de los profetas, allá atrás. ¿Ustedes no se acuerdan cuando vino aquel general sirio que tenía lepra? A ver un profeta en Israel que sí lo iba a sanar. ¿Qué le mandó a decir el profeta? Vaya al río Jordán y haga tevilá, bautícese. Sumérjase en el agua 7 veces y usted verá que eso va a ser sanado. Eso es tevilá, eso es bautismo. ¿Cuántos cristianos había allí? ¿Verdad que ninguno? Entonces, si judaizar es practicar algo judío, los cristianos no deberían bautizarse, porque estarían judaizándose. ¿Me entienden? El problema que hay aquí. O veamos otra práctica, la imposición de manos. La imposición de manos es una práctica judía. Entonces, si judaizar significa practicar algo judío, cada vez que se imponen las manos en el mundo cristiano, y especialmente evangélico, estarían judaizando. ¿Verdad que sí? Si judaizar es practicar algo judío. ¿Y qué me dice de la presentación de los niños? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué me dice del diezmo? ¿Verdad que sí? Entonces, si nosotros comenzamos a quitar todo lo que hay en la iglesia que tiene una raíz hebrea, ¿sabes cómo se queda la iglesia? Sin nada. Sin nada, se queda desnudita, no tiene nada. Por ejemplo, ungir con aceite a los enfermos. ¿Verdad que eso es una práctica cristiana? Muy generada. El cristianismo se practica eso, ¿verdad? ¿Y cuál es la base para ungir con aceite a los enfermos? La carta de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Únjalo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo restaurará. Si hubiese cometido pecados, le van a ser perdonados. Todo eso, ¿verdad que sí? Ok. ¿A quién fue dirigida la carta de Santiago? Que no es Santiago. Empezando por ahí. Ok. Que no es Santiago, es Jacob. Ok. El hermano de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. ¿A quién fue dirigida esa carta? ¿Alguien tiene una Biblia por ahí? Un Nuevo Testamento. Puedes leer Santiago 1:1. Rápidamente. Bueno, pueden usar en su tablet también. Porque en el mundo del milenio ya casi que no hay papel. Santiago 1:1. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer para mí? 1:1. ¿Cómo le decía, hermana? ¿A quién? ¿A quién? A las 12 tribus de Israel. Eso no es un libro dirigido a cristianos. Entonces, si judaizar significara tomar algo judío y practicarlo, todos los cristianos que están ungiendo con aceite son unos judaizantes. ¿Te das cuenta de dónde estamos, de qué estamos parados acá? O sea, regresar a las raíces de la fe no tiene nada que ver con judaizar. No tiene nada que ver con que ahora tú te tienes que hacer judío.
No tiene nada que ver con eso. Tiene algo que ver con algo mucho más rico, mucho más extraordinario. La primera cosa que tiene que ver es un nuevo entendimiento de la Escritura. Eso es lo más importante. Es regresar para descubrir la riqueza de la Escritura hebrea. Porque esa riqueza de la Escritura hebrea es lo que te va a dar la base para que tú puedas vivir la vida que agrada a Dios. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Dónde está el manual para saber cuál es la vida que agrada a Dios? En la Escritura. Yo le estaba compartiendo hoy a Maritelma y al pastor Félix con la gratitud que hay en mi corazón por toda la ayuda que me han dado en este día acá. Han estado corriendo conmigo para arriba y para abajo. Le estaba compartiendo eso. La santidad no es amar a Dios y vivir como a ti te da la gana. La santidad es amar a Dios y vivir como a Él le agrada. Ahora, el punto es, ¿cómo le agrada a Dios que tú vivas? ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está el manual? ¿Usted sabe cuáles son los problemas serios que hay en el cristianismo? Y especialmente en el cristianismo evangélico. Uno de los grandes problemas del cristianismo evangélico es que le ha cortado la raíz hebrea de la fe a los creyentes. Les ha cortado completamente las raíces hebreas. Porque uno de los conceptos que se manejan en el otro campamento del cual ustedes vienen, uno de los conceptos que se maneja es: Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Verdad que sí? Cristo nos libró de la maldición de la ley. Yo estaba los otros días dando una conferencia, los otros días no, hace algún tiempo, estaba dando una conferencia sobre el tema de la ley y la gracia. Es otro de los temas que necesita mucha clarificación porque hay mucha confusión ahí. Y la confusión viene por dos textos bíblicos. Por dos textos bíblicos. ¿Okay? Y uno de ellos es este: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estaba dando una conferencia, la mayoría eran pastores y líderes, sobre este tema de la ley y la gracia. Y uno de los pastores que estaba presente en la sección de preguntas y respuestas me dice: doctor, quiero hacerle esta pregunta. ¿Por qué usted insiste en llevarnos a nosotros a la ley si ya Cristo nos libró de la maldición de la ley? Sí, mi respuesta fue muy simple, es la misma que te voy a dar ahora. Si Cristo te redimió a ti de la maldición de la ley, déjame hacer esta pregunta: ¿cuándo tú has tenido ley? ¿Cuándo tú has tenido ley? La ley no fue dada a los cristianos. La ley fue dada al pueblo judío. El único pueblo, la única nación del mundo que tiene una relación de pacto con Dios a través de la ley es el pueblo judío. El pueblo cristiano no tiene ley. Y fíjense, es así que Pablo en una de sus cartas dice: los gentiles que están sin ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, pero los gentiles están sin ley. Y la primera cosa que tenemos que aprender es que ley no es ley. La Torá en hebreo no significa ley, se traduce ley, no es ley, es enseñanza. Torá significa enseñanza, es el libro de las instrucciones de Dios dada al pueblo judío. ¿Para qué? ¿Qué le dijo Dios a Moisés, al sucesor de Moisés? Como está escrito en Josué capítulo 1. Mira que te mando que no te apartes de este libro de la Torá, de este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. No te vayas ni para la derecha ni para la izquierda, porque entonces, si tú te mantienes en él, no te vas ni a la derecha ni a la izquierda, harás prosperar tu camino y todo te va a salir mal. Dice así, ¿verdad que no?
todo te va a salir ¿cómo? Bien. Todo te va a salir bien. ¿Qué dice el Salmo 1? Cuán feliz es el hombre que no anduvo en camino de malo, ni así de escarnecedores sentados, sino que en la ley de Hashem está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su no cae, y todo lo que hace vendrá a la ruina. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Prosperará. Entonces la ley no es mala. El problema es que no entendemos el concepto ese de la ley. Y todo viene por un texto mal escrito. Ese texto se encuentra en Mateo capítulo 11, donde el Mateo hebreo dice: todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. Y cuando lo tradujeron al griego, tradujeron toda la ley y los profetas eran hasta Juan. Y así está en todas las Biblias cristianas. Míralo en todo el Nuevo Testamento cristiano, cómo está traducido ese texto. Y verás que dice: la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. El texto hebreo dice: los profetas y la ley hablaron acerca de Juan. No es lo mismo decir acerca de que hasta. O sea, partiendo de eso, ¿cómo pensaron los padres de la iglesia que tenían acceso a esta escritura traducida al griego? Tradujeron, lo interpretaron diciendo: ok, la ley y los profetas eran hasta Juan. A partir de ahí viene una cosa nueva. ¿Qué es la cosa nueva que viene? La gracia. Entonces somos salvos por gracia, no por la ley. Y ahí es donde viene la confusión. De ahí que cualquier acercamiento a la ley, los cristianos lo ven como tabú. Perdí la salvación. Dios mío, esta gente son unos herejes. Están volviéndonos a la ley. La ley es mala y eso se acabó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y te citan todos esos textos fuera de contexto. Y el resultado es que le han cortado a los creyentes sus raíces hebreas. La ley no es una maldición. La ley es una bendición. ¿Qué pasaría en un país si no hubiese un Estado de Derecho? Si teniendo ley, la ley del tránsito, aquí en Ciudad de México, los problemas son serios como son. Imagínate que no hubiera ley, que no hubiera semáforo en rojo, ni amarillo, ni verde, ni stop, ni ceda el paso. ¿Tú te imaginas el caos que habría acá? Si con la ley que regula el tráfico tenemos problemas, imagínate sin ley. ¿Cuáles son los países que nosotros admiramos? Los países que tienen un Estado democrático, un país que tiene Estado de Derecho, un país que tiene orden y ley. Los países dictatoriales, que no existe la ley, que la ley es la que se le ocurre al dictador cuando se levanta por la mañana, eso es un peligro para todos nosotros. Entendemos lo que estamos hablando acá. Entonces, cuando la Escritura dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿de qué está hablando realmente? Pablo está escribiendo la carta de Gálatas. No es una carta dirigida a judíos. La carta de Gálatas es una carta dirigida a creyentes de origen no judío, en esa región de Galacia, que estaban enfrentando el problema de creyentes judíos que con la mejor intención del mundo estaban enseñándoles mal, de que tenían que hacerse judíos si querían ser salvos. Pablo escribe esa carta para corregir ese error. Y entre otras cosas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero cuidado, tengan mucho cuidado cómo se interpreta eso. Tengan mucho cuidado cómo se interpreta eso. Les voy a explicar un poquito, así, de paso, para que entendamos ese contexto. Antes, 1000 años antes de la creación del pueblo judío, de la creación de la nación de Israel con una nación de pacto a partir de Har Sinaí, del Sinaí con la entrega de la Torá, 1000 años antes, Dios hizo un pacto con las naciones. Cuando Noé y sus hijos salieron del arca, Dios hizo un pacto con ellos. Y en ese pacto le entregó la ley de las naciones, que está compuesta por 7 grandes mandamientos. Esos 7 grandes mandamientos son: no idolatría, no blasfemia, no asesinato, no inmoralidad sexual, no robo, no comer cosas prohibidas, y establecer cortes de justicia para una sociedad de paz.
de prosperidad y de justicia. Esos son los 7 principios fundamentales. Esa es la ley de las naciones. La gente olvidó esos principios. La gente dio la espalda a la ley de Dios. Y por eso vino el diluvio. Y por eso vino la Torre de Babel. Y por eso vinieron la confusión de las lenguas. Y por eso vino la idolatría. Y por eso la presencia divina se alejó de la tierra. Porque la gente violó los mandamientos dados por Hashem a las naciones. No existía el pueblo judío. El pueblo judío vino 1000 años después. Cuando Dios vio que ninguna de las naciones andaba en los caminos que Él había trazado para ellos, dice: yo voy a escoger a un pueblo, voy a seleccionar un pueblo, lo voy a hacer el receptor de esta verdad para que no falte mi testimonio entre las naciones. Entonces escoge el pueblo judío y establece el pueblo judío. Cuando Dios le entrega al pueblo judío la ley, los gentiles se quedaron sin ley. Porque ahora la ley, ¿quién la tiene? Los judíos. ¿Y qué pasó con los gentiles? Se quedaron sin ley, se quedaron sin pacto. Es por eso que cuando tú lees a Pablo, por ejemplo, la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del verso 11, Pablo dice: acordaos vosotros los gentiles que estabais sin ley, sin pacto, sin Mesías, sin Dios, sin esperanza en el mundo. ¿Recuerda que Pablo escribe eso? Ustedes estaban sin ley, sin pacto, sin esperanza, sin Mesías, sin Dios en el mundo. No tenían nada. Nada, absolutamente nada. Cuando viene Mashiach, restaura. Cuando viene Mashiach, restaura esa relación. Y ahora en Mashiach, ustedes que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. Ustedes que antes eran extranjeros, ahora son miembros de la misma familia. O sea, cuando Pablo dice a creyentes de origen no judío, identificándose con ellos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa la maldición de la ley? Haberse quedado sin ley. Porque no hay una maldición más grande que tú no tener una relación de pacto con Dios. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? Entonces, regresar a las raíces hebreas de la fe significa restaurar todo eso, sanar todas esas malas doctrinas, corregir todos esos textos mal traducidos y mal interpretados, y encontrar tu lugar dentro de Israel, no fuera de Israel. No como un pueblo aparte, no como un pueblo distinto, no como un pueblo sustituto, no como un pueblo que viene a reemplazar a Israel como pueblo de Dios, sino como un pueblo que viene a compartir con Israel la esperanza de la redención. Y uno de los beneficios extraordinarios que tiene retornar a las raíces hebreas de la fe es tener acceso otra vez a las riquezas de la Escritura, teniendo en cuenta esa realidad hebraica, a la cual no tienes que tenerle temor, sino todo lo contrario. Es tu más grande reposorio de esperanza. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos para que veas cómo, teniendo en cuenta el trasfondo hebreo de la Escritura, ella se abre para nosotros. Y cuando la Escritura se abre, la fe brota. Cuando la Escritura se abre, el corazón arde. ¿Recuerdan aquellos 2 discípulos camino de Emaús? Judíos, a los cuales se acerca Yeshua resucitado. Ellos no sabían que era Yeshua. Y él se hace pasar por un extraño. Y le dice: ¿por qué estáis tristes? ¿Y tenéis esa cara así? Dice: eres tú el único peregrino, el único extranjero, entre paréntesis,
peregrino extranjero, porque para Pesa venían de todas partes del mundo a santificar Pesa en Jerusalén. Por eso le llamaban extranjeros, no porque no fueran judíos. Eran peregrinos, eran judíos que venían del extranjero a santificar Pesa en Jerusalén. ¿Eres tú el único extranjero, el único peregrino que no sabe las cosas que han pasado acá? ¿Qué cosas? Yeshua min Nazaret. Nosotros esperábamos, pasado perfecto. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y resulta que lo mataron. Ya hace 3 días que pasaron estas cosas. Y ahí empieza ese diálogo. Oye, ¿no era necesario que el Mesías sufriera todas estas cosas? Y empieza a explicarle. Y ahí llegan a Emaús, la tarde va a caer, el sol va a caer, él hace como que va a seguir de largo, y él dice, oye, aquellas palabras que tú nos has dicho estaban tocándoles el alma. Dice, quédate con nosotros porque el día ya declina. Entonces entran a la posada, parten el pan. Cuando él toma el pan, bendice a Hashem, rompe el pan, bendice a Hashem, y ahí los ojos son abiertos y se dan cuenta que era Yeshua. Cuando ellos descubren que es Yeshua, él se desaparece. Y entonces viene la respuesta, que es la misma respuesta que voy a darle a tu alma en esta clase. Dijeron ellos, y tú puedes decirlo también, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Porque dentro de cada palabra de la Escritura hay una bendición escondida. Hay una riqueza escondida. Hay una respuesta de Dios para suplir tu necesidad. Y mientras eso no se rompe, tú estás tocando solo la cáscara. Y la cáscara sabe rica, pero lo más rico es lo que está adentro. O sea, cuando tú abres eso, comienzas a comer de eso, ya nadie más te podrá hacer cuentos. Porque ahora tú has gustado y tú has probado la riqueza de la palabra de Dios que permanece para siempre y que ha traído respuesta a tu necesidad. Pues yo sé que el tiempo está limitado. Además yo tengo, Dios mío, otros compromisos esta noche. Te voy a dar un par de ejemplos de cuán importante es aprender a estudiar la Biblia, teniendo en cuenta sus raíces hebreas, sin temor a que alguien venga y te diga, eres un hereje porque estás haciendo cosas judías, sin temor a que te digan, estás judaizando, sin temor a que te tilden de todo. Absolutamente nada que ver, todo lo contrario. Estás en el camino correcto, estás en las sendas antiguas, estás en lo que nunca debió de olvidarse y que ustedes están restaurando en esta generación, que ustedes están trayendo de vuelta en esta generación. Por eso que los ojos de todos están puestos en ustedes, y esa es la tremenda responsabilidad generacional que ustedes tienen. Pues les voy a dar un par de ejemplos para que entendamos esta riqueza. Un hombre se acerca a Yeshua, a nuestro santo maestro, la paz sea sobre él, y le dice, maestro, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuántos han leído esa narrativa? ¿Verdad que sí? Okay. ¿Cómo explicas eso? Yo no sé cuántos de ustedes habrá tenido la difícil experiencia de perder a su papá como yo la tuve. El momento que mi hermana me llamó, aquel día después de Thanksgiving del año 1987, y me dijo, vente a la casa que a papá acaba de morir. Mi alma se partió. Llegué allá, entré al cuarto, allí estaba su cuerpo, ya se estaba poniendo frío. Lo abracé, lo besé, le cerré sus ojos. Le digo, vaya en paz, papá, porque usted lo hizo bien. Eso parte el corazón de un hijo. Es una experiencia muy difícil, extraordinariamente difícil. El corazón está roto, el alma está estrujada de dolor.
Y que aquella persona que tú amas tanto, como era el caso de Yeshua, le diga, yo te voy a seguir, pero primero deja que vaya en tierra a mi padre. Y que Yeshua le diga, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Verdad que duele? ¿Cómo esperar esa respuesta de Yeshua? ¿Cómo esperar esa respuesta de Yeshua? Si Yeshua es la encarnación del amor de Dios, Yeshua es la encarnación de la gracia, de la misericordia divina, de la bondad del Altísimo. ¿Cómo escuchar que de sus labios salga esa palabra tan dura? Pues mire, ¿sabes qué? No hay ninguna palabra dura ahí. Absolutamente dura. Solo que tenemos que entender el contexto. Y les voy a dar el contexto para que veamos de qué realmente está hablando Yeshua ahí. Y eso que está hablando Yeshua ahí, ese concepto y ese principio que está mencionando Yeshua ahí, puede ser también el principio que tú necesitas escuchar hoy para hacer cambios trascendentales en tu vida y en tu servicio a Dios. Presta atención. En la época de Yeshua, cuando un familiar directo fallecía, familiar directo es papá, mamá, hijo, hija, esposo o esposa, hermano o hermana. Ya fuera de eso no se considera un familiar directo. ¿Okay? Familiar directo es ese círculo íntimo de la familia, papá, mamá, el hijo, la hija, la hermana, el hermano. Ese es el círculo íntimo. Cuando un familiar directo moría, la persona se debía enterrar el mismo día que moría. En el judaísmo no esperamos 3 días, 4 días, 5 días para enterrar nuestros muertos. Lo enterramos el mismo día. Y si es en Jerusalén, más todavía. Enterramos el mismo día que muere, el mismo día que se entierra. Excepto en casos especiales, se puede esperar. Por ejemplo, si la persona muere en Shabbat, no se hace entierro en Shabbat. Se espera hasta el primer día de la semana, domingo. ¿Okay? O si algún familiar cercano necesita tiempo para venir y estar con la familia, bueno, se puede esperar un día. Pero lo normal es que el mismo día que uno muere, el mismo día que se pone la semilla esa en la tierra. Mientras más rápido el cuerpo vuelve a la tierra, mejor resurrección. Eso es sumamente importante. Eso es un tema para otro día, Félix. ¿Okay? Luego que se hace el entierro, se sepulta a la persona. El doliente, el luctuoso, regresa a la casa y por 7 días no se sale a la casa. No se sale. Son los días Shiva, los días de luto. La persona está en su casa, no sale, no se sienta a comer a la mesa, está sentado en el suelo. No se cocina en la casa de la persona que murió. Los amigos de la comunidad son los que traen la comida. Los judíos vienen, hacen los rezos con él, están con él todo el tiempo. Por 7 días no sale de la casa. Son los primeros 7 días de luto. Después viene otro proceso, el luto ya es un poco más ligero, por 30 días. Y luego, más ligero todavía, al año. Si este hombre se encuentra con Yeshua en el camino y le dice, voy a seguirte, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre, ¿qué significa eso? Si el padre ya había muerto y él estaba de luto 7 días, ¿cómo estaba en la calle? No podía estar en la calle, porque en los 7 días no se sale de la casa. Si él estaba en la casa, en la calle, ya habían pasado los 7 días, ya había enterrado a su papá hace 1 semana. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre acá? Es que en el judaísmo de aquella época, después del año y 1 día de sepultura, se sacaban los restos, se colocaban en un nicho pequeño y se volvían a enterrar. Esta era la segunda sepultura. Y solo después de esta segunda sepultura se leía la herencia y se repartía la herencia. Ese hombre ya había enterrado a su papá, pero no había llegado el año. No le habían dado la plata que le correspondía.
Y él dice a Yeshua, yo quiero seguirte. A Yeshua le queda un mes de vida en esta tierra. Y él dice, voy a esperar un año para que me den mi plata, me den mi dinero, y cuando ya yo esté seguro con todo aquí, entonces te voy a seguir. Y Yeshua dice, que tenga que esperar por ti un año para cumplir la obra de la redención que a mí se me ha confiado. Mira, deja que aquellos que lo único que piensan es en poner dinero en su bolsillo, que se encarguen de ese segundo entierro. Tú, ven y sígueme. En otras palabras, Jesús está diciendo, tienes tus prioridades equivocadas. ¿Y sabes qué? Precisamente por tener prioridades equivocadas, muchos de nosotros nos estamos perdiendo del honor de servir a Dios. Y cuando entendemos esto, Dios está como diciéndonos, oye, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo estás administrando tu tiempo que refleje esas prioridades? Algunas personas vienen a la clínica para hacer tratamiento, no solamente del área física, sino también de la parte emocional. Y una de las cosas, uno de los ejercicios, las terapias que hago con ellos es esta. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué es la cosa que tú no podrías dejar de hacer para ser feliz? Escríbemela ahí. La persona lo pone, ¿no? La persona lo pone. Ok. Después que me entrega eso, yo le digo, ok, te voy a dar una tarea. La próxima semana vas a venir a la consulta, pero me vas a anotar en un chat, en una lista, me vas a poner las cosas que tú haces durante la semana. ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué hora desayunaste? ¿Qué hiciste después? Ponme todo eso ahí por una semana. Lleva ese récord, ese registro y tráemelo. Viene la próxima semana, yo lo leo. Le digo, tú me dijiste a mí que tu prioridad en la vida era esto, pero cuando yo veo todo lo que tú haces, nada de lo que tú haces es para soportar y apoyar esa prioridad. Tú tienes un problema de prioridades en tu vida. Esto hay que cambiarlo completamente. ¿Sabes qué? Donde tú estás ahora es el resultado de decisiones que tú hiciste hace 5 años atrás o 10 años atrás. Por eso esas decisiones que tú hiciste hace 10 años atrás son las que te han traído hasta donde tú estás ahora. ¿Qué significa eso? Eso significa que donde tú vas a estar dentro de 5 o 10 años depende de lo que tú hagas ahora. ¿Cuánto entiendes lo que estamos hablando? Y Yeshua está diciendo a este hombre, tienes que poner en orden tus prioridades. Así que no tiene nada que ver con un corazón duro, con un maestro que no tiene conciencia del dolor que está pasando por una persona. Absolutamente nada de eso. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo entras adentro de ese texto y puedes sacar toda esa riqueza que está escondida ahí? No estudiando a Agustín de Hipona, ni a los padres de la iglesia, porque su acercamiento a la escritura es helenista, es filosófico, nada que ver con eso. La única manera de entender toda esta riqueza es cuando tú entiendes que la Biblia es un libro hebreo, que su contexto es hebreo, y que estudiar ese contexto y colocar ese contexto en su lugar correcto te va a permitir a ti no solamente leer la Biblia, sino sacar su riqueza extraordinaria. Y esa riqueza extraordinaria es lo que va a incrementar tu fe. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El periódico mañana. Lo que oye el periódico mañana lo que hace es perturbarte la vida. Una de las cosas que le digo a mis pacientes es, para de leer el periódico por una semana. Para de leer el periódico por una semana. Pon las prioridades en tu vida donde tienes que tenerlas. Y cuando tú descubres esa riqueza de la escritura, descubres que ella tiene un mensaje escondido para ti que no está viejo, que no ha pasado de moda, que es más nuevo que el periódico de mañana y que tiene para ti un mensaje extraordinario, un mensaje que no te permitirá ser nunca más la misma persona que eras. Que esto sea así y que el Eterno traiga abundancia de paz
de bendición y prosperidad sobre la vida de cada uno de ustedes, porque están en el camino correcto, están en las sendas antiguas, están en el camino de corregir todo lo mal hecho en la historia y preparar así este mundo para el retorno de nuestro Santo Maestro, que sea pronto y en nuestros días. Amén, amén. Shalom, shalom.